Oportuno que justamente los comentarios que acabamos de escuchar hace unos momentos de los diferentes compañeros, qué lástima verdaderamente el escuchar vulgares definiciones, vulgares expresiones de diferentes compañeros en donde les voy a recomendar una pomada para el ardor, o tenga para que aprenda, o ahí les va su medicina, o paniaguados, ese tipo de expresiones que denostan, porque saben que la realidad es que no es que nos estén dando recomendaciones o que nos estén diciendo eso a nosotros como personas. Nosotros al final del día somos representantes populares. Y es decirle a una persona que está viviendo hoy la búsqueda de su hijo y que no está de acuerdo en cómo se están llevando las condiciones en este país y que no votaron por un proyecto que hoy ustedes representan, que de eso se trata la pluralidad, es decirle a las madres buscadoras que reclaman todos los días que les van a dar una pomada, es decirles a los millones y millones de personas que no tienen quimioterapias, decirles tengan su medicina. Qué falta de respeto al pueblo mexicano, qué falta de respeto a los más de miles de millones de personas que demostraron con su voto y también con su no voto que no están de acuerdo con lo que pasa en este país. Tuvimos 16.502.697 votos en esta elección. Claro, no es suficiente, pero eso implica que no todo mundo piensa como ustedes y eso implica que no todo mundo está de acuerdo en cómo están llevando las cosas. Entonces, que ustedes se expresen de esta manera de la gente que no piensa como ustedes, me parece indignante, me parece una burla y me parece naco de su parte. Naco que les digan pomada, pónganse pomada. Ya quisiera verlos a cualquiera de ustedes que cuando verdaderamente tengan un dolor verdadero, porque a alguien les falta en su casa, porque hoy tenemos más de 192.742 homicidios dolosos, 192.743 homicidios dolosos. Diputada, permítame que la interrumpa. Vamos uno por uno, conforme vi que levantaron la mano, por favor. ¿Con qué objeto, senador Gabriel García? Para ver si me permite una pregunta. No, compañero, ¿Acepta gracias. preguntas la oradora? Las No que usted acepta. guste, mi curul, cuando termine mi intervención. Gracias. ¿Con qué objeto, diputado Leonel Godoy? Por alusión, porque me dijo naco. ¿Le dije qué, perdón? Naco. Por alusión. No ha lugar, estimado diputado, no lo aludió directamente. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Sí, hay alusiones implícitas, senadora presidente, y los racistas y clasistas nos dicen nacos, nos dicen mugrosos, nos dicen chairos, nos dicen, pues a mí hasta changoleón me decían que son mis nahuales. Como paniaguado, Así dice es que usted, compañero, ¿verdad? Fíjate, ahí está, alusión sobre Estamos alusión, haciendo uso de así la es que palabra, pido la disculpa. palabra No por hay alusión alusión. sobre alusión. Continúe, por favor. Gracias, diputada. Oiga, primero que nada, me parece increíble que reconozcan infinidad de argumentos. Yo dije que naca es la expresión que hizo su compañero. Dolorosa es indignante lo que hace su compañero al decir todo eso. Ante 192.743 homicidios dolosos. Esa gente no está feliz y no está contenta. Y no pueden pensar que la votación que hoy obtuvieron, que les da la mayoría, es unanimidad. Entonces, por eso hablar de sobrerepresentación en el Congreso me parece una burla tremenda, porque no solamente estamos hablando de los homicidios, a más de 50,000 personas hoy está faltándoles a alguien en su casa, más de 50,000 desapariciones, y de esas madres buscadoras, déjeme decirle que más de 15 de esas madres buscadoras han sido asesinadas. ¿Cuántos periodistas que exponen y que dicen las cosas de una manera diferente simplemente desaparecen? Eso es la parte grave de que ustedes, a todas las personas que te pensamos diferentes, simplemente nos digan, tengan para que aprendan, paniaguados, clasistas. No, señores y señoras, mientras de que no reconozcamos que la pluralidad de todos y cada uno de los que estamos en el Congreso tiene que ser tomada en cuenta, que justamente eso es lo que enriquece el debate, que se tomen en cuenta todas y cada una de las formas de pensar, sin burlarnos, compañero, sin burlarnos de las personas que no piensan como nosotros, escuchando con apertura y construyendo consensos que nos representen a todas y cada uno de nosotros, porque recordemos que todos y cada uno de los espacios que hoy ocupamos representan a la gente, no a su ego, representan a la gente que piensa de una manera
en algunas coincide, en algunas otras no coincide. Y nuestra obligación es escuchar con total claridad y enriquecer cada uno de los dictámenes. Por eso, hablar de sobrerepresentación no solamente es hablar de una burla a la Constitución, sino también es hablar de una simulación y de una violación que se ha hecho incluso a los derechos humanos democráticos a lo largo del mundo, porque la lucha democrática no solamente ha sido en nuestro país, ha sido una lucha democrática histórica, y simular que están en un partido y militan en un partido y se van a otro para lograr muchos curules que no les corresponden, me parece una burla y me parece una falta a la legalidad. Así que seguramente en los próximos días tendremos una interpretación de las diferentes instancias y de las diferentes autoridades que yo confío en que apelo sin duda alguna a cada uno de ellos a que lo hagan desde lo correcto y desde la interpretación real de lo que México necesita, y que verdaderamente desde los hechos implique que no vengan a decirles estas vulgaridades, porque la gente que no está de acuerdo lo que requiere son soluciones, no una pomada, y lo que requiere, no necesita es tengan su medicina. Concluya. Requiere humildad y requiere hechos en los dictámenes. Concluya. Y que verdaderamente se concluya a partir de una conclusión que nos represente a las y los mexicanos, y no una soberbia como lo vemos en cada uno de sus intervenciones. Es cuanto. Muchas gracias, senadora presidente. Decía San Agustín que el regalo de la paciencia es la paciencia, y la oposición me hace ejercitarla de manera profunda y en serio y a fondo. La inmensa mayoría, fíjense la hipocresía opositora. La semana pasada, bueno, primero toda la campaña hablaron de la violencia, que había condiciones terribles en el país y no sé cuántas cosas, y la semana estuvieron a punto de asesinar a Donald Trump, y la oposición no dice nada. La iniciativa para condenar este acto de violencia es nuestra, de nuestro movimiento, la presentó el diputado Benjamín Robles en la mesa directiva. Hoy aquí, de igual manera, hipócritamente, le llaman popular o populismo a la democracia. Ahora resulta que ellos, que son injuriados también por algunos sujetos del Poder Judicial, que dicen que ellos no son políticos, que cómo nos atrevemos a que el pueblo decida su participación o no como parte del Poder Judicial, vienen aquí a renegar de la democracia. Les digo, les recuerdo que el ejercicio del voto universal, secreto y directo se llama democracia. El pueblo decide, y por más que les irrite, en México decide el pueblo de México y nadie más. Dice el compañero presidente que los políticos nos repetimos, y yo lamento tener que repetirme en esta tribuna, pero se los vuelvo a decir porque les entra por una oreja y les sale por la otra. Francisco Zarco, en el siglo XIX, cronista del Constituyente 1856, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos, y abogadas ahora será, y más honrados y honradas, entre los seres humanos íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y por su fama inmaculada. Y si por alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la Corte como suele mandar las otras partes, no hay ninguna alusión hacia ninguna parte opositora. La elección y la renovación son excelentes garantías. Los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán en la magistratura, y habrá un estímulo a la probidad sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su fallo. Les reitero que el presidente de la Corte, el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, fue elegido por el pueblo de México. Y ahora vituperan, reniegan, descalifican, injurian. No entendieron el 2 de junio la decisión del pueblo. Siguen regateándole a la ciudadanía el derecho a decidir el Poder Judicial. Y ahora además, por peteneras, ese ministro Luis María Aguilar, que ha tenido guardado en su escritorio por casi un año el expediente del pago de impuestos de Salinas Pliego, dice que por qué no se eligen a los secretarios de Estado, porque vivimos un régimen presidencialista y el Poder Ejecutivo se deposita en solo ser humano, quien está en la presidencia de la República. En este caso será nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Que un ministro de la Corte demuestre un nivel de ignorancia de ese tamaño del marco constitucional es espeluznante. Pero les aplauden porque los propusieron la caterva del PRI y del PAN, que hoy son minoría. Dicen, escúchenos, pues si los escuchamos hasta el hartazgo, hasta la náusea. El problema es que no quieren discutir con seriedad. El problema, fíjense cómo son
de ignorantes o de perversos o de ambos. Es que están sobrerepresentados. Todo régimen político que no sea de representación proporcional pura se sobrerepresenta. Y si tuviésemos un régimen electoral como el de Gran Bretaña o Estados Unidos, tendríamos el 93% del Senado y el 85% de la Cámara de Diputados, y el régimen mixto atempera la sobrerepresentación. Pero como no les parece, fíjense, nos van a bajar del 95 a 2/3, del 93, del 85 a 2/3, y no les parece suficiente. Quisieran ponernos en el 62%. Pues están diciendo patrañas. Es el régimen que ustedes instauraron, es el régimen que no quisieron cambiar. Legítimamente tenemos 2/3 de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Vamos a hacer las reformas y estamos abiertos a las propuestas para resolver las dificultades que una reforma de este calado implica. Pero no estamos abiertos a su defensa de lo indefendible, no estamos abiertos a sus lamentos, no estamos abiertos a su absoluta pérdida de la ubicación en la realidad que les dio el 2 de junio el pueblo de México. Termino. Porque la coalición electoral, que no es coalición, son candidaturas comunes, terminó el 2 de junio. Nada obliga a los aliados del PT y el Verde a estar en la misma línea. Nos obliga el compromiso, la consecuencia, la congruencia. Pero son fuerzas políticas diferentes. Concluya. Concluyo, senadora presidente. Entonces, ¿de dónde sacan que la sobrerepresentación de 8% tienen que aplicar a la coalición? De mentes torcidas y enfermas, como la de, ¿cómo se llamaba el expresidente del INE? Ya hasta se me olvidó, lo de Córdoba, Lorenzo Córdoba, o su monaguillo Ciro Murayama. Bueno, lo que tenemos que oír, lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que tolerar, pero si es una responsabilidad que tenemos como mayoría, la vamos a ejercer con responsabilidad y le vamos a cumplir al pueblo de México. Les guste o no les guste la medicina, el Poder Judicial va a ser elegido por voto universal, secreto y directo del pueblo de México y nadie más. Así será. Muchas gracias por su atención, compañeras. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? El diputado Noroña manda a volar a la diputada Romo Cuellar del PAN por racista y clasista. Dice la diputada Romo que qué lástima escuchar por parte de algunos compañeros vulgares definiciones y vulgares expresiones como voy a recomendar una pomada para el ardor, o tengan para que aprendan, o ahí les va su medicina, o paniaguados. Dice que este tipo de expresiones denostan. Y enseguida se retracta la diputada Romo. Dice que ya no le dijo naco a nadie y claramente dijo qué lástima escuchar a algunos compañeros decir vulgaridades, y dice que es mejor decir mentiras, como decir que Calderón combatía al Marco y que no estaban coludidos con ellos, y que García Luna está injustamente en Nueva York. Enseguida el diputado Noroña la manda a volar, le dice que es puro ardor por parte de los paniaguados y que por más que les irrite, en México manda el pueblo y nadie más. No entendieron lo que pasó el 2 de junio, porque les entra por una oreja y les sale por la otra, porque siguen vituperiando, renegando, descalificando e injuriando, porque siguen regateándole a la ciudadanía el derecho de decidir sobre el Poder Judicial, y ahora que el PRI y el PAN son minoría, piden ser escuchados. Pero se les escuchó hasta el hartazgo, y con el régimen que el PRI y el PAN instauró, Morena tiene 2/3 en la Cámara de Diputados y Senadores, dijo el mejor político en la historia de México, Fernández Noroña, que mandó a volar a la paniaguada. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.